Tercer tramo de Entre Líneas y como les habíamos prometido vamos a conversar a partir de este momento con una figura política que hace un tiempo acaparó los titulares de todos los medios de comunicación. Se trata del diputado Víctor Semproni, a quien ya lo recibimos. Buenas noches, diputado, ¿cómo le va? Bueno, ha sido un gusto estar contigo dialogando en este momento y en presencia de los televidentes. Bien, diputado, lo hemos invitado, entre otras cosas, para conversar a propósito de esta salida que ha orquestado el gobierno a propósito de la caducidad, anulando todos estos actos administrativos amparados, dictados bajo el amparo de la ley de caducidad. Le pido una primera impresión suya. ¿Es una decisión que le convence a usted? Me convence totalmente. Es más, en la propuesta inicial que yo levanté, antes incluso de que el tema se tratara en diputados, estaba el levantamiento el pasaje a la justicia de estos casos, simplemente la diferencia que yo lo hacía, no por la vía del decreto del Poder Ejecutivo, sino por la vía legal, es decir, a través de una ley elaborada por el Parlamento. Pero el objetivo era el mismo. Además, esto es, en definitiva, interpretar lo que planteó la Organización de Estados Americanos a través de la Corte Internacional. Ahora, ¿no siente, como dice, por ejemplo, la oposición, que es un camino retorcido, oblicuo y que en definitiva se termina desconociendo la voluntad del pueblo? Yo no tengo ninguna duda que no es lo que el pueblo votó en octubre. Pero lo que pasa, en octubre del 2009, pero yo no tengo ninguna duda tampoco que de octubre al 2009 en este tema pasaron cosas muy importantes que la población no pudo tener en cuenta en octubre, como ser nada más ni nada menos que la Suprema Corte de Justicia del Uruguay declara la ley de caducidad inconstitucional y que la Corte Internacional de Derechos Humanos de las Naciones Unidas también la declara internacional, la declara inconstitucional y además aconseja a Uruguay sacarla del sistema legal uruguayo. Estos dos pronunciamientos son posteriores a octubre, por consiguiente no se pudieron tener en cuenta en ese momento y aunque hoy en esencia no es lo que la gente votó, pero yo le recuerdo a la oposición, y esto hay que recordarlo, que cuando el famoso problema del IAS, o sea, el impuesto aquel a las jubilaciones, sí, la Suprema Corte lo decretó inconstitucional, automáticamente blancos y colorados estaban pidiendo que se lo derogara. Y el gobierno fue lo que hizo, lo declaró inconstitucional la Corte, el gobierno lo anuló y aplicó otro criterio diferente, pero respetando el pronunciamiento. Entonces en política hay que ser coherente. Si ayer, ante una declaración de inconstitucionalidad, se planteó anular esa ley, hoy deberían hacer lo mismo y no estar cuestionando lo que cuestionan. Ahora, ¿sigue estando malherida el mecanismo de consulta popular con un decreto como el que se va a conocer en las próximas horas por parte del presidente? Yo pienso que de ninguna manera por lo que dije, pero es más, a mí me parece sumamente importante todo lo que tenga que ver con la democracia directa y todas las consultas que se le realicen a la población, incluso las que puedan tener que ver con la nueva idea del presidente, digamos, en forma de consulta previa. Referéndum consultivos. No solo el consultivo, no solo el referéndum para anular o para derogar alguna ley con la que la población entienda que tiene que ser considerado y si lo resuelve, la anula, el plebiscito consultivo. Yo la única condición que pongo para los plebiscitos, unos u otros, los que hoy están legalmente establecidos en la Constitución o los que mañana podamos, por la vía legal o constitucional, incluir, es que no sean simultáneos con las elecciones nacionales. Porque cuando son simultáneos con las elecciones nacionales, el debate político en torno al plebiscito o al programa se distorsiona. O se atiende uno, se atiende el otro, todo es demasiado popurrí para meterlo solo en un debate a nivel de sociedad donde la gente tiene que pronunciar. La única condición es eso, separada de las elecciones. ¿Ha hablado con el presidente después del episodio de la... No tuve oportunidad todavía, pero tal vez en los próximos días tenga una instancia de diálogo con él. ¿Ya lo ha pedido formalmente o no? No la pedí todavía, pero tengo algunos elementos y algunas cosas por las cuales necesito ahora que no están, pero que pueden estar referidos a todo el problema de los derechos humanos, pero no específicamente a lo puntual de la votación, ¿no? ¿Tiene alguna inquietud para llevarlo al presidente?
Sí, tengo alguna inquietud y yo diría que alguna necesidad, pero por ahora vamos a dejarlo ahí porque hasta que no se lo plantee el presidente no es bueno hacerlo público. ¿Pero está vinculado con temas de derechos humanos o no? Sin ninguna duda, está vinculado con temas de derechos humanos. Ajá. De hechos que pasaron en el pasado. De hechos que pasaron en el pasado y de hechos que ameritan hoy una corrección en cuanto a la forma que se están encarando. ¿Pero está vinculado a nueva información que maneja? ¿Está vinculado a algún mecanismo legal a instrumentar? ¿Administrativo? Puede estar vinculado a todo eso. Ajá. ¿Siente que salvó la figura del presidente, como dijeron varios politólogos, con su actitud? Yo creo que no. Yo digo, en definitiva y en resumen, si yo miro lo que ocurrió y sus resultados, y bueno, se puede decir que no vetó el presidente, pero vetó a Semproni, no tengo ninguna duda, eso se puede decir. Pero yo no lo hice, primero con esa intención, y segundo, no creo ni me quiero adjudicar ese mérito de haber salvado al presidente. Y además yo diría que si miráramos, yo voy a señalar cuáles son las razones por las cuales yo no voté, porque en definitiva acá lo que se ha discutido es si Semproni votó, si no votó, si cumplió con la decisión del plenario. Las razones fundamentales por las cuales yo no voté son tres. La primera, porque entendía que había en ese momento y más allá de lo que recién señalaba sobre modificaciones posteriores a la realidad de octubre, había que tener un respeto por el pronunciamiento de la ciudadanía en el voto rosado fundamentalmente, no en el primero donde la situación era muy distinta. Pero había que respetar la voluntad ciudadana. En segundo lugar, porque teníamos todos la convicción de que esta ley interpretativa, a cuanto jurista consultábamos, incluso algunas opiniones dadas en forma personal por los integrantes de la Suprema Corte, iba a ser decretada como inconstitucional. Y en tercer lugar, porque, y acá hay que poner el énfasis, porque la cosa no era discrepar con la anulación de la ley de caducidad, porque la ley de caducidad, por mandato hoy de las Supremas Cortes de Justicia nuestra y la de las Naciones Unidas, pero además decidido por el Congreso del Frente Amplio, hay que eliminarla del sistema legal uruguayo. Ese es un objetivo que nosotros tenemos que cumplir. Pero lo que no podemos hacer es utilizar un mecanismo para el cual el Parlamento no está facultado. Porque el Parlamento, Poder Legislativo, no tiene facultades para legislar en forma retroactiva. Bueno, en el Frente muchos dicen, y usted lo sabe, diputado, o aseguran que la decisión suya fue pensada con el presidente Mujica. Bueno, mirá, yo voy a dar la misma respuesta que le he dado a muchos que me dijeron eso. En primer lugar, antes de que se votara en el Senado, nosotros como sector político, la lista 6009, Congreso Frente Amplista, que es mi grupo dentro del espacio, habíamos presentado una propuesta escrita que ya estaba marcando el camino que hoy se está manejando, vamos a aclarar, pero que decía que era notoriamente diferente y contradictoria con lo que a nivel de Senado se estaba tratando de elaborar como ley interpretativa. Posteriormente, opinamos siempre lo que recién decía, que hay que respetar los plebiscitos, que es inconstitucional, que el Parlamento no está facultado para esto. Y pensábamos, incluso en algún momento, confieso, dudamos si debíamos o no desoír el mandato del plenario. Lo discutimos en la interna del grupo. Pero lo que pasa es que entendíamos que acá había un problema de conciencia. Yo no estoy facultado para, desde el cargo que ocupo, hacer lo que no puedo hacer porque no tengo facultades para ello. El Poder Legislativo no puede legislar retrospectivamente, es decir, con retroactividad. Hoy no se puede poner una ley que diga que empezó a regir el 1 de enero del 2011. La ley se hace de aquí para adelante. Y la anulación de una ley tampoco se puede hacer para atrás. No se puede anular una ley que tiene 5 años. No, las leyes se anulan de acá para adelante. Que no se anulan, se derogan. Entonces, esto nos llevó a la convicción de que de ninguna manera podíamos votar esto. Cuando tuvimos la entrevista con él, cuando recibimos la opinión, no solo del presidente, del vice, y según Astori también del apoyo de Tabaré Vázquez, le dijimos, pero entonces la posición nuestra es más que correcta, estamos convencidos de esto, entonces, ¿qué temor vamos a tener de expresarlo? Y por último, ¿qué estoy diciendo con esto? Estoy diciendo que nosotros hicimos algo de lo cual estábamos absolutamente convencidos
Y por consiguiente, lo que pasaba era que coincidíamos con la opinión del presidente y del vice. Ahora, y acá viene el otro, si yo hubiera tenido que hacerle, como alguno dijo, el mandado al presidente, Sí. pero no tengan ninguna duda que se le iba a hacer, así estuviera en desacuerdo, hubiera intentado convencerlo de que estaba equivocado, pero si él insistía en su posición, le estoy haciendo el mandado o le estoy llevando adelante un pedido, nada más ni nada menos que al presidente de la República, no le estoy al portero del circo. Entonces, por consiguiente, si lo hubiera hecho, yo no tenía ningún empacho en hacerlo. ¿Se siente la oveja negra ahora del frente o no? No, para nada. No se lo hacen sentir así tampoco. No, porque para sentirse oveja negra me tendrían que haber quemado y todavía no me quemaron. Quiere decir que por ahora. Pero no, ¿no siente que va en proceso a eso? De ¿Con ninguna el Tribunal manera. de Conducta Política? No, de ninguna manera. De ninguna manera. No creo que vaya en ese sentido. Además, digo, me parece que en un razonamiento frío y coherente, no creo que al frente se le ocurriera perder un legislador cuando tiene 50 votos en sala. ¿Qué pasaría si pierde un legislador? ¿Queda con minoría permanente? Así que me parece que por sentido común solo eso no lo podrían hacer. Bueno, lo pueden sancionar y no perderlo. Bueno, pero hay que ver la sanción cuál es y hay que ver cómo se la recibe, ¿no? Usted agarra sus petates y se va. Bueno, yo no estoy diciendo eso, ojo. Yo lo que estoy diciendo es que cuando se evalúa una medida hay que pensar lo que ocurre el día después. Pero está bien, pero dependiendo de la medida que se le aplique, usted eventualmente podría irse. La medida que se aplique, no tengan ninguna duda que si hay una medida que el plenario decide, la vamos a acatar, la vamos a cumplir sin ningún problema. Está el antecedente de lo que pasó el Partido Comunista hace poco. Sí, lo que pasó, sí, está ese antecedente. Bueno, y en el caso nuestro, si hay una sanción, la vamos a cumplir. Ahora, mediremos también qué respuesta damos a la sanción, que no quiere decir que no la cumplamos. ¿Puede ser o puede declararse independiente, por ejemplo? No, de ninguna manera. Lo independiente no cabe porque, en primer lugar, yo soy de Frente Amplista del 71 y espero morir Frente Amplista, ¿no? Así que eso ni pensarlo. Espera, no tiene la convicción. No, digo no, porque en política, siempre lo dije, como toda mi vida fui dirigente sindical de los trabajadores, dice, trabajador voy a morir siendo trabajador. Del frente, espero que sí, pero si mañana el frente cambiara y fuera contra mis principios, no me puedo quedar adentro. No creo que es una cosa que tenga alguna posibilidad de ocurrir, vamos a decirlo. Pero bueno, nadie puede decir, esto nunca lo haré. El nunca y el jamás son dos términos que no es bueno utilizar. ¿Siente que esto definitivamente puede hacer que le cueste el ingreso formal de su grupo al Frente Amplio, definitivamente? Bueno, dependerá de lo que el plenario vea. No creo, porque si se aplicara el criterio de la no integración, sería mucho más difícil la sanción. Si se actuara con la coherencia de lo que se resolvió en el plenario último, ¿no? Porque si yo mal no recuerdo, en este plenario último se dijo que no se sancionaba a los legisladores y que sí había que sancionar, de acuerdo, que lo más lo dice el compromiso político del 72, hay que sancionar al grupo al que los legisladores pertenecen. En el caso nuestro, ahí van a tener la dificultad de que el grupo todavía no integra al frente. Tendrían que incorporarlo primero para sancionarlo después. Y eso podría ser un camino. Salvo que sancionar al legislador. Salvo que sancionen al legislador directamente. Lo que sería una incoherencia con relación a lo que recién resolvieron. Diputado, gracias por acompañarnos esta noche. Ha sido un gusto. Amigos, en instantes, último bloque de Entre Líneas. Y vamos a seguir de alguna manera el tema porque estaremos recibiendo al doctor Juan Randonea, patrocinante de varios casos vinculados a los derechos humanos. Vamos a hablar a propósito precisamente de este decreto que emitirá la Presidencia de la República. Enseguida estamos. Un rico sabor amargo.